Por supuesto, antes de intubar es bueno retirar la placa dental del paciente o cualquier cuerpo extraño. Y es importante tener a mano un buen aspirador, porque muchas veces el paciente ha tenido un vómito o está sangrando y tengamos que hacer nosotros una aspiración rápida y efectiva. Entonces es importante que tengamos que ver la forma de hacer ese tipo de situación. Toda intubación, cuando pasamos el tubo en contacto con la mucosa de la tráquea, se va a producir en ello un reflejo, digamos, presente en el paciente. Entonces, ese reflejo va a provocar algunas alteraciones. Por ejemplo, va a aumentar la presión intracraneal, por ejemplo, ¿no? Se ha demostrado que va a provocarse entonces una liberación de sustancias que puede provocar un aumento de la presión intracraneal y también alteraciones de la parte cardiovascular. Por ejemplo, se ha demostrado que puede aumentar la presión sistólica y va a haber una arritmia también en los niños. Ese reflejo vagal que se produce va a producir en los niños a veces una bradicardia que puede llegar a una bradicardia extrema que llevar al paro cardíaco. Entonces, en los niños especialmente se aconseja dar cierta dosis de atropina para evitar o contrarrestar este reflejo que puede estar presente. Entonces la taquicardia muchas veces está presente por ese tipo de situación que son reflejos, ¿no? Fíjense ustedes la postura que decíamos nosotros que la postura es importante mejorarla, digamos, ¿no? En un paciente que está boca arriba, fíjense ustedes, van a ver tres tipos de ejes: el eje perpendicular de la cavidad oral, el eje de la vía respiratoria y la vía digestiva. Entonces, si nosotros ponemos una almohadilla en la parte occipital, como ven aquí, ya estos ejes se van a ir juntando y eso va a facilitar al operador que está por detrás para observar justamente las cuerdas y ser de fácil realización. Aquí estamos ya viendo, fíjense ustedes, los diferentes tipos de ejes con la postura del paciente. Fíjense ustedes acá, tenemos unos ejes bastante de diferentes lugares, digamos, ¿no? Aquí ya si ponemos la almohadilla se va a unificar uno de ellos, y si hacemos nosotros un paciente que no tiene trauma, estamos hablando de la postura del olfatero, fíjense ustedes, acá sí llegan casi a juntar. Y eso es para que ustedes sepan que la postura es muy importante, tiene que estar más o menos el paciente a nivel del apéndice cifoide del operador para que podamos llevar a cabo el procedimiento y podamos llevar a cabo una buena técnica. Entonces, haciendo referencia, fíjense ustedes cómo se coloca. Aquí tenemos en la previa una ventilación del paciente tratando de oxigenar al paciente de forma tal de que podamos mantener un periodo mayor de esos 30 segundos si es posible. Acá ven ustedes, como hemos dicho, cómo se debe colocar las manos. Una mano va a comenzar a hacer una presión hacia abajo y luego en forma de C, en forma de E volcada, decíamos. Fíjense ustedes acá, que está colocándose el operador, haciendo una presión hacia abajo, y los tres dedos están haciendo con que no haya fuga por la periferia de la mascarilla externa. Otra forma, acá tenemos, fíjense ustedes acá, que el operador está agarrando el mango del laringoscopio con la mano izquierda, porque justamente cuando tengamos que hacer la práctica vamos a tener un canal de trabajo, un túnel. Si yo agarro con la mano derecha, prácticamente no estoy viendo nada porque me está bloqueando ese tipo de visión que pueda tener un paciente. Entonces acá tenemos la mano izquierda, muy bien, y luego la mano derecha va a agarrar el tubo que hemos escogido para colocar internamente dentro de la tráquea, como si fuera un lápiz. De esta forma vamos a colocar al paciente. Acá ya vemos la postura del médico que está haciendo este tipo de procedimiento,
Y acá estamos viendo que hay una maniobra de CEPI, en la cual está por lo menos identificando en la parte del cartílago cricoide y lo que está haciendo un movimiento para que el operador pueda tener una buena visión. Este es, digamos, el punto de que vamos nosotros a identificar en la glotis. Fíjense ustedes, tenemos la epiglotis, tenemos las cuerdas que estamos viendo, y aquí tenemos la luz, que es donde tengamos que colocar el tubo para que tengamos la visión de esta forma. Pero en medicina no todo es 100%. Muchas veces en pacientes con cuello largo, delgado, vamos a ver este tipo de visión. En cambio, un paciente gordo, cuello corto, va a ser un poco complicado y ahí vamos a tener ciertas dificultades, que después la vamos a ver también con la escala que vamos a ver de Magnempati, ¿no? Acá tenemos, fíjense, la postura correcta para ver este tipo de imagen. Aquí estamos viendo que otra vez se insiste que debe agarrar con la mano izquierda. De esta forma, para que de esta manera tengamos la técnica correcta. Y debe ser una técnica muy delicada, no hacer mucha fuerza, puesto que podamos lesionar los labios, fracturar las piezas dentales si tenemos un apoyo inadecuado. Cuando tengamos que hacer esta maniobra, tenemos que ver la forma que el operador haga este movimiento hacia el céndice, hacia arriba, y no tratar de palanquear hacia abajo, porque ahí son los daños que puedan haber de las piezas dentales o lesiones de los labios. Bien, entonces, haciendo un recuerdo rápido de la técnica, acá tenemos que agarrar el laringoscopio con la mano izquierda, introducir la barba por la comisura bucal del lado derecho. ¿Para qué? Para desplazar la lengua hacia el lado izquierdo y traccionar el laringoscopio hacia adelante y arriba, hacia adelante y arriba. Es prohibido apoyarse en los dientes porque más de una vez han visto lesiones o fracturas de las piezas dentales de los incisivos. Una vez se va a individualizar la epiglotis, la punta del laringoscopio en la bayécula. La bayécula es ese surco que está formado por la base de la lengua y la epiglotis. Es ahí donde debe descansar la punta de la lámina curva, para que de esta manera yo, al hacer esta maniobra, se abra esta visión y yo pueda ver de esta manera para identificar justamente dónde vamos a colocar el tubo. Porque si yo no tengo estos cuidados y yo coloco a ciegas, tengo 50% de posibilidades de tener éxito y un 50% de fracaso. ¿Por qué? Porque es como un caño de escopeta. Por delante está la vía respiratoria y por detrás está la parte digestiva, y por lo tanto, si yo lo meto a ciegas, tendré éxito en la mitad y fracaso en la otra mitad. Para disminuir el riesgo de broncoaspiración o regurgitación, alguien de los que están presentes puede llevar a cabo esta maniobra de CEPI, puesto que evitamos con esta maniobra una llegada, digamos, de jugo gástrico hacia arriba. Entonces esto también se debe llevar a cabo cuando sea posible. Si la glotis o cuerdas bucales no se observan y evitar el riesgo de broncoaspiración, un auxiliar debe realizar la maniobra de Burr. Burr no es un autor, sino son iniciales en inglés que significa una movilización del cartílago cricoide hacia el fondo, arriba y a la derecha. Entonces esta es la maniobra de Burr, que se debe realizar también para mejorar la visión del operador y colocar el tubo adecuadamente. Esta es la maniobra de Burr, que está hablando, son iniciales en inglés, como ustedes verán. Entonces es la postura que debe llevar a cabo, y aquí está el auxiliar llevando a cabo esta maniobra para que el operador tenga más facilidad, insisto, de poder utilizar esta maniobra para facilitar la colocación del tubo. Entonces con la mano derecha
se introduce manteniendo la visión de la cuerda bucal y se introduce hasta que veamos desaparecer el manguito de taponamiento. Eso significa que una vez tenga ya la visión correcta, no debo salirme de esta visión, es decir, tubo, que hay un tubo, me estoy sacando, entonces pido, como los cirujanos piden los instrumentos, tubo, el auxiliar le pasa el tubo y yo coloco el tubo en el lugar que corresponda. Entonces, de esta manera se lleva a cabo este procedimiento. ¿Hasta dónde? La profundidad, ustedes saben que los tubos tienen una delimitación de centímetros y más o menos el tubo que se va a introducir va a marcar entre 20 a 21 centímetros y en la mujer un poco menos, pero ese es un dato que me dice hasta dónde debo introducir el tubo. ¿Okay? Entonces, una vez hemos hecho esta maniobra, se retira el laringoscopio sin mover el tubo y de esta manera vamos a inflar el manguito de taponamiento, porque hemos dicho que la parte más estrecha de los pacientes adultos no solamente está en las cuerdas, sino está, mejor dicho, en las cuerdas, pero pasa el tubo y hay un espacio que está prácticamente libre y el manguito que se va a inflar es para cubrir ese espacio y que tengamos nosotros una buena ventilación y que no tenga fugas. Entonces ese es el tema. Y decíamos también en la clase anterior que ese manguito no debe estar inflado demasiado, puesto que puede provocar en la mucosa una parte inflamatoria que puede complicar después con estenosis, cicatrices, ¿no? También es interesante que cuando colocamos el tubo, hemos dicho que ese alambre guía no debe sobrepasar más allá de la parte del extremo, porque puede dañar y provocar fístula. Entonces, ese alambre debe estar, digamos, colocado hasta 1 centímetro y que no sobresalga. Ese es también otra de los cuidados. Desde el punto de vista de lo que dicen los libros, para saber si está intubado correctamente, se debe utilizar un detector esofágico de anhídrido carbónico, CO2, para que de esta manera sepamos que está ahí. Pero esto hasta ahora es teórico, porque no lo hemos visto en los diferentes hospitales ni clínicas, es muy teórico esta parte. Aquí no he visto todavía este aparato. Pero aquí tenemos las maniobras para que yo sepa si estoy yendo por buen camino o no estoy yendo por buen camino. Uno de ellos significa que cuando yo pase la cuerda, ese tubo, como es transparente, se va a empañar. ¿Por qué razón? Porque la expiración del paciente es húmeda y va a empañar. Es lo mismo que yo agarre un espejo, resuelle y se va a empañar porque tenemos humedad en la expiración del paciente. Eso se lo ve y uno dice, por ahí estoy yendo por buen camino, punto a favor. Otro punto a favor, cuando yo pase el tubo en la parte de la tráquea, el paciente va a tener un reflejo de oxígeno. ¿Qué significa esto? Cuando yo pase el tubo, el paciente va a toser. Entonces significa que hemos estimulado la mucosa y se ha provocado un reflejo de oxígeno. Ese es un punto a favor. Por supuesto, el mejor punto a favor es que yo tenga visión directa, que estoy viendo el tubo que se está introduciendo donde corresponda. El globito está pasando y debemos hacerlo pasar por lo menos 1 centímetro más allá de la cuerda. Ese es el principal. Pero sigamos. Una vez hemos hecho este tipo de maniobra o de control, ya tenemos un paciente teóricamente bien intubado. Entonces, ¿cuáles serían los otros pasos? Agarro el estetoscopio y coloco en la zona epigástrica, hago la ventilación y ¿qué debo escuchar? Nada. Porque si yo escucho algún tipo de ruido, me he equivocado y lo que he hecho es intubar el esófago en vez de la tráquea y por lo tanto a la ventilación debemos escuchar ruidos en la parte epigástrica que no debemos tener ningún tipo de ruido en la ocultación. Perfecto, sigamos. Si yo ventilo al paciente y solamente hay una ventilación en el lado derecho y no en el izquierdo, ¿qué significa? Significa que yo he introducido el tubo demasiado profundo
y hemos traspasado la carina y se ha ido al bronquio derecho y lo hemos dejado al bronquio izquierdo sin ningún tipo de ventilación. ¿Qué se debe hacer? Retirar a poquito para que este tubo quede exactamente donde debe estar, lo que viene a ser en la cercanía de la carina, para que la ventilación vaya hacia un lado y hacia otro. Entonces, eso es lo que debemos fijar, ¿no? Una vez tengamos todo eso, debe hacer una buena fijación del tubo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo mandan en ambulancia y en el traslado del tubo se retira, y es un conflicto para quien está ahí en la ambulancia, que el tubo se retiró antes de llegar al hospital, ¿no? Entonces la fijación es un punto importante. Aquí tenemos estado. Entonces la mejor es la visión de las cuerdas, hemos dicho, ocultar ambos campos pulmonares y epigásтрicos, la capnografía, que es lo que le he dicho, ese aparatito que detecta que estamos en buen camino. Esto es la parte del tubo que va a estar, digamos, sin la visión transparente, y esta la expansión torácica, por supuesto, y después ya podemos hacer una placa de control para ver el tubo. Estos tubos que vamos a colocar tienen una cintilla radio opaca, que significa de que en la placa radiográfica se va a detectar muy bien, porque esa línea radio opaca nos va a dar idea si está bien colocado o no está bien colocado, etc., ¿no? Y por último, para que el paciente, cuando el tema despierto no pueda, digamos, lesionar el tubo, se puede poner una cánula orofaríngea para cuando el paciente esté ya más consciente no pueda dañarlo. Bueno, y después ya se coloca adecuadamente a la ventilación, a los equipos, y ya eso queda en manos de la terapia o cuidado, ¿no? Aquí está cómo se debe utilizar ya ese tipo de control. Bien, entonces hemos hablado de la intubación orotraqueal con esos detalles. Ahora vamos con otra técnica, que es la vía nasotraqueal. Entonces estamos utilizando una vía nasal para poder introducir por esa vía hacia la parte endotraqueal. Entonces esta técnica está prohibida de un paciente que no está respirando. Es decir, un paciente que está en apnea total no se puede hacer esta técnica, porque vamos a ver que este tipo de intubación precisa tener una respiración del paciente para poder escuchar y poder hacer los procedimientos que vamos a ver. Entonces se debe inmunizar cervical, se debe ventilar, por supuesto, y oxigenar adecuadamente antes. Luego tenemos que verificar antes de colocar el tubo, ver si está intacto, si no está pinchado antes de tiempo, y se debe colocar en todo ese trayecto del tubo que vamos a colocar un gel con silocaína para que de esta manera esté lubrificado y pueda pasar más fácilmente, ¿no? Entonces esa es la forma como se debe llevar a cabo, y luego se colocará por una de las partes de las fosas nasales para poder introducirlo. Bien, todo paciente que llega a la emergencia tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, de que si el paciente está muy reacio, está muy inquieto por la mala perfusión que tiene, vamos a tener que utilizar drogas. ¿Qué tipo de drogas? Analgésicos, sedantes, hipnóticos y relajantes musculares. Esto es una forma de utilizar estos medicamentos. ¿Para qué? Para que el paciente esté siendo atendido de forma relajada, tranquila, sin dolor, sin nada. ¿Qué características tienen estas drogas que vamos a usar? Que su metabolismo de estas drogas son rápidas, es decir, que va a durar entre 5 a 10 minutos máximo. Entonces, el paciente que está inquieto, que está bastante, digamos, agresivo, muchas veces el paciente va a ser sometido a la colocación por vía parenteral de estos medicamentos. Una vez estos medicamentos se coloquen, va a producir su efecto cada uno de ellos,
sedantes, analgésicos, relajantes musculares, y el paciente en ese momento vamos a aprovechar nosotros de hacer las técnicas de la colocación del tubo de forma correcta, y luego pasa el efecto y el paciente ya está intubado. No podemos usar nosotros drogas, digamos, de un metabolismo lento, por la cual en la emergencia precisamos evaluar su reflejo, por ejemplo, ¿no? En cambio, si ponemos un medicamento, por decir, diazepam, el diazepam es útil, pero va a producir una sedación muy prolongada y el paciente va a estar bajo efecto de sedación durante mucho tiempo. En cambio, lo que se precisa en emergencia es una secuencia de intubación rápida utilizando medicamentos de rápida acción. Ese es el tema. Cuando se utiliza este tipo de droga, tiene que haber una preparación, bueno, una preoxigenación, un pretratamiento, y el pretratamiento ya deben estar los medicamentos adecuadamente colocados en la jeringa para que de esta manera comience la acción. Es importante que sepamos, digamos, de que no son drogas estándar para todo tipo de pacientes, sino que de acuerdo a los protocolos hay que ver si el paciente tiene un traumatismo de cráneo, entonces hay medicamentos que ayudan a mejorar la presión intracraneal. No podemos usar, por ejemplo, en un paciente quemado, digamos, ciertos medicamentos porque van a producir, digamos, mayor elevación del potasio. Entonces hay ciertos cambios, variedades, y por último un paciente que esté hipotenso por el traumatismo, no podemos usar ciertas drogas que producen un shock mayor todavía porque hay relajación, y esto vamos a tener que verlo. Entonces, por lo tanto, estos protocolos que existen en cada clínica, en cada hospital, donde las personas tienen que saber usar en ciertos casos tales medicamentos, las combinaciones de tales medicamentos, en otros casos va variando de acuerdo a cómo vaya, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, fíjense ustedes, de la lista que hay, los bloqueantes neuromusculares, que es la succinilcolina, que es la droga más antigua y hasta ahora ha sido, digamos, rebasada por su buena acción. Fíjense ustedes, existen ya otros medicamentos que han aparecido, glucuronio. En la sedación existe un paciente normotenso, se puede utilizar etomidato, tiopental, propofol. En pacientes ancianos existe también una forma de mezclar estos medicamentos, y en los pacientes hipotensos también existe una indicación de ciertos medicamentos. Esta diapositiva se voy a pasar a la coordinadora para que ustedes lo tengan y puedan ustedes tener su apoyo, ¿no? Bien, volviendo al tema de la intubación nasotraqueal, vamos a ver nosotros que se va a colocar el tubo, y a medida que va colocándose el tubo por la vía nasal, tenemos que acercarnos nosotros para escuchar la respiración del paciente, porque hemos dicho que para usar esta técnica el paciente tiene que estar respirando. Entonces se escucha la salida de aire por el tubo y se avanza hasta llegar a la cercanía de la glotis para poder pasar, digamos, el tubo, ¿no?, dentro de la parte endotraqueal. Y después todo ya se hace lo que hemos visto para controlar si está o no está asegurado, si hemos hecho correctamente el protocolo. ¿Qué ventaja tiene esta técnica nasotraqueal? ¿Y qué desventajas tiene? Las ventajas son que el paciente puede estar en diferentes posiciones. Muchas veces esta técnica se la utilizan con los médicos que apoyan las brigadas militares en los conflictos. Se puede llevar a cabo esta intubación en paciente que está sentado, que está de pie, inclusive se puede colocar este tipo de técnica. Este paciente no necesariamente debe estar inconsciente, debe estar más o menos con ciertos reflejos, y se puede intubar un paciente que no puede abrir la boca porque está contristo, está con una contractura, y directamente podemos usar nosotros esa vía para poder llegar a donde queremos, que es la vía endotraqueal. ¿Qué desventaja? Requiere que el paciente respire, hemos dicho que es un tema importante, pero muchas veces hay falta de éxito, ¿no? Y puede producir algunas lesiones de sangrado, también puede producir infecciones,
y de esta forma se debe llevar a cabo. Aquí fíjense ustedes un paramédico que está llevando a cabo esta técnica nasotracheal en la vía pública. Con los vasos se está armando su equipo, luego se oxigena al paciente, se ventila y se pone la posición para poder llevar a cabo, insertar el tubo por esta vía nasal y avanza el tubo hasta que esté correctamente emplazado y luego ya se coloca el ventilador manual mientras tanto para llevarlo a donde corresponde. Muchas veces también en la fase prehospitalaria, si no tengo material, hemos dicho que en emergencia tengo un plan A, un plan C, y muchas veces para salir del paso y tener una buena atención, se puede hacer un paciente que ha perdido los reflejos, se puede llevar a cabo una intubación digital, introduciendo la mano y directamente colocarle con esta postura, son digamos maniobras de salvataje, ¿no? Bien, llegamos ahora al tema de los procedimientos quirúrgicos para tener un buen control de la vía respiratoria. Tenemos la punción trans que se lleva a cabo a nivel de la membrana entre el tiroides y cricoides. Ahí tenemos que utilizarla por punción, y por punción significa la vía retrógrada. ¿Qué significa esto? Si ya tengo un orificio realizado por esta membrana, yo puedo utilizar, digamos, un alambre guía. ¿Qué significa el alambre guía? Ustedes han visto en la cirugía vascular, que es un alambre muy maleable y se puede colocar por esa vía para que salga el alambre por la boca. Introduzco por acá y sale por acá. Este alambre guía me va a significar que yo amarre un tubo y haga este procedimiento de introducción. Eso se llama intubación retrógrada, utilizando la cricotiroidotomía para colocar entonces el alambre guía por esta vía para que salga hacia arriba y pueda yo introducir. Esto significa que puedo utilizar esta técnica en pacientes que tienen dificultad, digamos, en movimiento, en los viejitos que tienen artrosis de la columna, que tienen dificultad, y que de esta forma yo puedo utilizar entonces esta manera interesante de poder intubar al paciente. Tenemos la cricotiroidotomía que puede ser por punción o abierta, y la traqueostomía, que es también la otra técnica, ¿no? Acá tenemos la punción para utilizar por punción. Siempre la bránula tiene que estar articulada con una jeringa para colocarla. Vamos a ver aquí. Entonces, de esta manera se identifica la membrana, se coloca entonces la bránula con una jeringa con pequeña cantidad de suero y se va a ir aspirando hasta que lleguemos a aspirar aire. Entonces significa que ya esa burbuja de aire significa que estamos en la luz y por lo tanto hemos conseguido entrar exactamente a la luz de la tráquea. De esa manera. Tengo una duda. Pero el calibre de la bránula no será muy delgadito. No, por eso le digo, muchas veces esto es salvataje, no es para que quede con el crico, es para que en el momento crítico se pueda tener pueda ventilar algo, y después va a llegar al hospital y esta crico se va a transformar ya con más calma, o en una intubación, si es que se puede, o en una traqueostomía directamente posterior. Todo esto es como un paso, digamos, que le va a significar manejar al paciente crítico con un periodo de tiempo todavía permanente, ¿no? Se puede llevar a cabo también por la vía abierta. Esta cricotiroidotomía es por punción, que más que todo está indicada en niños. En cambio, en los adultos se puede hacer por punción y con la apertura abierta para colocar una cánula. Esto es lo que decíamos de la intubación retrógrada. Una vez hemos hecho la punción en el lugar que hemos visto, entonces vamos a colocar un alambre guía por acá y va a salir por la boca. Lo coloco por acá el alambre, sale, y aquí ya miren ustedes, se está colocando en la punta del tubo que vamos a colocar para hacer este tipo de giro y que se introduzca donde corresponde. Entonces, cuando utilizamos la vía quirúrgica, cuando la intubación traqueal está fallada, no tenemos acceso, tenemos edema de glotis, no tenemos acceso al lugar,
tenemos fracturas de la laringe o hay una hemorragia importante activa en la cavidad oral, entonces por lo tanto tenemos que buscar otras opciones. Acá tenemos la anatomía del cuello, fíjense ustedes de forma gráfica, tenemos entonces el hueso catílogo-tiroides, el cricoide y acá tenemos la membrana, ¿no? Tiroidea. Aquí tenemos los anillos más abajo y este es el lugar donde debemos utilizar el punto de referencia para poder llevar a cabo el procedimiento. Aquí tenemos lo mismo, la parte esquemática y la parte quirúrgica, que estamos los pasos, se lleva a cabo justamente la apertura con el bisturí, con la lámina de bisturí, luego el mango se lo vuelca y tenemos un giro de 90 grados para que tenga la apertura y se coloca la cánula donde va a colocarse directamente. Acá tenemos entonces la jeringa con su introduciendo primeramente y aspirando hasta que lleguemos al punto, y de esta manera, una vez intubado el paciente o colocado este tubo, tenemos que pensar en hacer una válvula doméstica, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tengo yo estos aparatos, se ha visto por conveniente hacer un corte tangencial en una cánula y ver la forma de que ese orificio me sirva para que yo coloque el dedo, que entre, abro para que salga, no queda otra. Entonces son, digamos, algunas argucias que uno pueda tener para tener una válvula que entre el aire, que salga, que entre, que salga, porque yo si no tengo esa válvula, ¿qué va a pasar? Se va a introducir el aire y no va a haber salida y va a haber un barotrauma. ¿Qué es barotrauma? Cuando yo estoy haciendo demasiada fuerza y el parénquima ya no aguanta, pues va a haber una lesión. Entonces, por esa razón es cuando yo tengo que ventilar a una persona, tengo que adaptarme yo a la anatomía de la persona. Un pequeño no puedo yo hacer pues demasiada fuerza cuando tengan que ventilarlo. Entonces tenemos balones pequeños, medianos y grandes para que de esta manera podamos nosotros darle el volumen que podamos utilizar en esa persona. Acá tenemos la otra, ya en la vía pública, fíjense ustedes, la trico. Esta es la situación retrógrada, otra vez aquí esquemáticamente insistiendo, que se coloca por acá el alambre guía para que salga por la boca y luego se introduce al colocar, digamos, en el tubo para que sea la guía, alambre guía. Esta ya es la parte de la cricotilotomía quirúrgica abierta, son los pasos que se siguen para colocar dentro una cánula, ¿no? Los paramédicos han tenido varias otras inquietudes, por ejemplo acá con bitube, que son, digamos, técnicas que se pueden utilizar a ciegas, y si tengo éxito yo voy a colocar donde corresponda y darme cuenta si se introdujo, digamos, en la vía esofágica o respiratoria. Aquí tengo la posibilidad de hacer un cambio para poder tener ya el manejo adecuado. Bien, nos quedamos aquí. ¿La línea solita?